Saludos a todos. En esta edición preparada para la Cátedra de Vallejo, nos adentraremos en el cuento Más allá de la vida y la muerte, una historia que explora la culpa, la conciencia y el sufrimiento humano. Bajo la orientación de la magíster Jacqueline Quintefeijo, presentamos este reportaje elaborado por nuestro grupo conformado por Megu Cotrina Yuseli, Almeida Saldaña Kevin, Rosales Oviedo Daisy, Zapata Silva Sani Yasmin, Coronado Rogero Gilbert, con el propósito de analizar el profundo mensaje filosófico y social que transmite esta obra. El cuento aborda el conflicto entre la culpa, la conciencia y las consecuencias de los actos humanos. A través de la historia del protagonista, César Vallejo nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden marcar nuestra vida y nuestra tranquilidad. En este sentido, sostenemos que la verdadera condena del ser humano no está en la muerte, sino en el peso de su propia conciencia, ya que es ella la que nos enfrenta constantemente a las consecuencias de nuestros actos. Buenos días a todos, somos el grupo 5 y en esta oportunidad vamos a presentar el análisis del cuento Más allá de la vida y muerte. Para ello contamos con la participación de nuestra especialista invitada, la docente Silvia Araceli Valles Urdaniga, quien compartirá su interpretación del mensaje filosófico y social del presente cuento. Este aporte nos permitirá comprender mejor el significado de la obra y a reflexionar sobre la culpa y la conciencia de las personas. Asimismo, en nuestra tesis, sostenemos que el cuento demuestra que el amor verdadero y los sentimientos humanos pueden trascender la muerte, ya que permanecen vivos en la memoria de las personas. Escuchamos ahora su valiosa opinión. A continuación, mi compañera realizará la entrevista. Muy buenas tardes. Nos encontramos con nuestra especialista, quien nos ayudará a comprender mejor el mensaje del cuento Más allá de la vida y la muerte de César Vallejo. Agradecemos su presencia y disposición para responder nuestras preguntas. Bienvenida. Para comenzar esta entrevista, quisiera hacerle la siguiente pregunta. ¿Cree usted que la conciencia es más fuerte que cualquier castigo externo? ¿Por qué? Bien. Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Muchas gracias por invitarme a este espacio de reflexión sobre las obras de nuestro gran literato César Vallejo. Antes de responder la pregunta, quiero acotar algo que es muy importante, que este cuento, ¿no?, de César Vallejo es escrito en los primeros años de la década de 1920 del siglo pasado, y pues no es un relato sobre crimen o sobre la falta de moral explícita, sino que más bien narra eh, el retorno de un hombre a su pueblo natal, Santiago de Chuk, llevando consigo la culpa de no haber estado al lado de su madre en los últimos momentos. Es esa culpa del ausente, del hijo descarriado o andariego, lo que atraviesa, se plasma a través de este cuento. En cuanto si la conciencia es más fuerte que cualquier otro castigo externo, pues en este cuento nos refleja la realidad que sí. Pues al protagonista nadie lo está acusando de nada o no le están reprochando nada. No, no hay un juez ni una sociedad que lo esté señalando. El único tribunal pues son su propia memoria y conciencia. El llanto que no da descanso, las imágenes de la madre enferma que resurgen sin tregua. Y aquí el autor construye el castigo como algo netamente interior, la conciencia que no permite descanso, precisamente porque no existe una condena externa que lo iguale en intensidad. Muchas gracias. Estoy continuando con la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto cree usted que una persona puede vivir en paz después de haber cometido un error grave, ¿no? Bueno, aquí, si nos basamos en este cuento, ¿no?, en la realidad que nos está reflejando, pues la paz es parcial y endeble. Aquí el protagonista simplemente es incapaz de dar por terminado el duelo. El regreso mismo es un intento infructuoso de reconciliación y se marcha antes de que asomara la aurora, como si no soportara quedarse a vivir plenamente su dolor. El autor no brinda una resolución consoladora,
sino que sugiere ciertas ausencias como la de no haber acompañado a ese ser querido en los últimos momentos. Producen una herida que la paz nunca cierra del todo, solo que aprende a sobrellevarla. Y pues pasa mucho en nuestra realidad si lo contextualizamos. Hace poco tuvimos una pandemia que nos devastó, nos afectó en la salud, en lo económico, en lo familiar y en lo espiritual, porque a veces de repente no le pudimos decir a esa persona lo mucho que lo queríamos o lo importante que era para nosotros. Y no nos dio tiempo, porque al poco tiempo llegó la noticia que esa persona había fallecido. Y vivimos con ese arrepentimiento, vivimos con esa carga de no haber pedido perdón, de no haber expresado lo que realmente sentíamos o queríamos de esas personas. Y pues hemos aprendido a convivir con la ausencia, con la muerte de esta persona o personas, pero no estamos en paz del todo, porque siempre el recordarlas nos da dolor, nos causa tristeza. Bien, doy paso a mi compañero que siga con la siguiente pregunta. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué piensa que el arrepentimiento puede cambiar realmente a una persona? Explique. Bueno, interesante pregunta. El, aus- el arrepentimiento auténtico no soluciona ni alivia, más bien profundiza la percepción del dolor y de lo que se perdió. Y en ese sentido, sí cambia a la persona, aunque no la libera. Muchas gracias. Ahora otra pregunta. ¿Qué tan importante es asumir la responsabilidad de nuestros actos en la vida cotidiana? Pues asumir la responsabilidad de nuestros actos es de fundamental importancia. Porque ¿qué quiere decir responsabilidad? Responder por nuestras acciones y llevar lo que ellas traen consigo. En el cuento lo muestra por la vía negativa. La angustia del protagonista nace justamente de no haber estado presente cuando debía estarlo. La responsabilidad afectiva, el simple hecho de acompañar a los nuestros, aparece como algo que no admite sustitutos ni reparaciones postergadas. Muchas gracias. Gracias. Ahora mi compañera le va a decir las otras preguntas. Eh, ¿Considera usted que Vallejo usa el sufrimiento del personaje para mostrar cómo la sociedad minimiza o ignora las emociones de las personas? ¿Por qué? Efectivamente, ¿no? Es una manera clara e indirecta de mostrar cómo se minimiza el sufrimiento ajeno, las emociones ajenas. El entorno familiar reacciona con gestos prácticos a atenuar en lo posible el dolor, mudándose, ¿no?, a la hacienda, mientras el protagonista sigue cargando un duelo mucho más hondo y solitario. Vallejo contrasta la gestión social del duelo, organizarse, seguir adelante, con la persistencia íntima e inconsolidable del dolor real. Gracias. Ahora voy a continuar con la siguiente pregunta. ¿Cree usted que el cuento funciona como una crítica directa a la falta de empatía en la sociedad? Lógicamente, es una crítica sutil, perdón, no panfletaria. Vallejo no denuncia instituciones, pero sí retrata a una comunidad rural que sabe nombrar la muerte y organizar el luto, pero no acompañar la angustia individual que queda después. El protagonista atraviesa un duelo casi en soledad, incluso rodeado de su hermano y de recuerdos familiares. Profe, y como última pregunta, ¿qué debería cambiar en nuestra sociedad para que las personas no tengan que vivir su dolor completamente solas? Bueno, aquí se podría defender esta necesidad de espacios reales de escucha, tanto dentro de la familia, de la comunidad,
que no se trate del duelo como un trámite a superar de manera rápida, sino como un proceso que lleva tiempo y requiere la presencia de las personas queridas, la familia, los amigos, la pareja, los docentes incluso. Vallejo, al hacer que su protagonista huya al amanecer sin haber encontrado consuelo, deja planteada esa carencia como pregunta abierta más que como una solución. Muchas gracias. Ahora doy pase a mi compañera. Agradecemos la participación de nuestra especialista por compartir sus conocimientos y enriquecer nuestros análisis. Sus aportes nos han permitido comprender con mayor profundidad el mensaje fisiológico y social del presente cuento de la obra de César Vallejo. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Muchas gracias. Gracias, Miss. Eso sería todo. Le agradecemos de parte del grupo que haya aceptado nuestra entrevista. Como siempre, un gusto de poder colaborar con la docente Jacqueline King de Feijó, ¿no? Hemos sido compañeras de carpeta en la maestría y una persona eh, muy solidaria, de grandes valores, una profesional a carta cabal, con un sentido ético y comprometida con la educación universitaria, y también amiga personal, y también de poderlos ayudar a ustedes en su formación como futuros profesionales. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Conclusión, más allá de la vida y de la muerte, demuestra que la verdadera condena del ser humano es vivir con el peso de su conciencia. Vallejo nos invita a actuar con responsabilidad, empatía y valores, recordándonos que toda acción tiene consecuencias que trascienden el tiempo. Esta obra nos deja una enseñanza vigente. Nuestras decisiones no solo afectan a quienes nos rodean, sino también a nuestra propia conciencia.